Somos una empresa comercializadora de materias primas para alimentos y de soluciones para la industria de alimentos. Una empresa que tiene estamos cerca ya los 40 años de vida. Essential, del mismo grupo que pertenece a YPF, nos consideramos como el mejor aliado para el desarrollo de bebidas, pero hemos estado creciendo en muchos productos más, el portafolio ha ido ampliándose con todas las necesidades que tiene la industria, y por eso esta es una forma de acercarnos a todos ustedes para que conozcan más de la compañía, más de nuestra promesa de servicio, más de todo lo que podemos ofrecerles como empresas de alimentos, YPF y Essential. Estamos hoy entonces en este webinar en donde el tema es los sellos frontales, lo que tiene que ver con la experiencia pues, que han tenido en otras partes, la propuesta colombiana. Me presento oficialmente para quienes no me conocen, yo soy Mauricio Restrepo, actualmente me desempeño como director técnico en YPF, soy ingeniero de alimentos, magíster en nutrición de alimentos con énfasis en alimentación saludable y en este momento candidato a doctor en biociencias. Llevo 12 años con la compañía, en donde he tenido la oportunidad pues, de interactuar con muchos de nuestros clientes, vinculado a la docencia permanentemente también, haciendo ese vínculo que existe entre universidad y empresa. Vamos a hablar entonces hoy, yo propongo 5 puntos para que discutamos. Me disculpan que eventualmente esté mirando el celular porque me van a estar enviando algunas preguntas para ver si es pertinente contestarlas en ese momento o las dejamos todas para responderlas al final. Desde ya les agradezco mantener su video y sus micrófonos en silencio. Las preguntas las pueden ir transmitiendo a través del chat, pues que mis compañeros van a estar seleccionando algunas para responderlas. Si no logramos responder todas las preguntas que surjan durante esta sesión de este webinar, vamos a elaborar un documento, al igual que hicimos con el webinar de edulcorantes, vamos a elaborar un documento donde les enviaremos como toda la información. Propongo entonces 5 puntos para discusión. Un primer punto que es un paso como por los modelos de rotulado para nutrientes críticos a nivel mundial. Luego una mirada a cómo ha sido la experiencia en América Latina. Para entrar con la propuesta colombiana, lo poco que se sabe hasta ahora de cómo sería la propuesta del rotulado frontal colombiano, cuál es el impacto de esos nutrientes, y los entrecomillo, porque realmente al ser considerados críticos, pues son importantes en temas de salud pública, cuál es el impacto de esos nutrientes a nivel de la salud, y por último contarles por qué los estamos invitando hoy como YPF y Essential a que nos consideren sus aliados estratégicos. Muy bien, en primer lugar entonces, ¿cuál es el modelo o los modelos existentes para rotulado de nutrientes críticos a nivel mundial? Aquí hay una mirada muy rápida. Entonces hay diferentes modelos, el modelo de los GDA, ahorita entro en un detalle más profundo con ellos, modelos que combinan escalas de colores, modelos que combinan sellos frontales, que son los que vamos a mirar nosotros hoy detenidamente, otros que son un poquito más gráficos, en fin, existen numerosos sistemas de rotulado frontal a nivel mundial y vamos a clasificarlos un poco, entender cuál es la información o cómo interpretar esa información que nos llega a través de estos tipos de signos. A partir de lo que he estudiado, pues entendido, estos temas de rotulado frontal podrían clasificarse como en 4 grupos. Unos signos que son más informativos, es decir, simplemente nos resumen una información del alimento. Otros que son más de tipo interpretativo, o sea, ya se va a un análisis más profundo del detalle. Unos que son de advertencia, o sea, nos están diciendo claramente algo que tiene el alimento. Y unos que podríamos denominarlos como mixtos o combinados. Entonces, en un primer lugar, podríamos hablar acá de los GDA, ¿cierto? Las cantidades, las guías de cantidades diarias, los Guideline Daily Amount. Es un sistema que es voluntario en algunos países, obligatorio en otros, es muy conocido. Aquí simplemente lo que se nos muestra es que en la parte frontal se nos hace un resumen del contenido nutricional del alimento. Entonces, también los conocemos como las cápsulas nutricionales. Nos dicen entonces cuál es el contenido de grasa saturada y
a qué porcentaje del valor diario corresponde dependiendo de la legislación que cada país tenga, aunque esto ha venido armonizándose mucho más a nivel mundial. Siempre nos está mostrando también cuál es el total de calorías. En algunos países se manejan las unidades en kilojoules y en kilocalorías. También nos va a estar contando siempre cuál es el tamaño de la porción. Este método, por lo tanto, es un método, entonces, como les digo, es informativo. Este sistema no nos está diciendo si es alto, si es bajo, sí, si hay que tener alguna precaución, simplemente nos dice cuánto trae, a qué porcentaje del valor diario corresponde y no dice más. Hay otro sistema que es el sistema interpretativo y aquí entonces ya es un modelo que está propuesto por la Unión Europea. Es voluntario, pero hay muchos países de la Unión Europea presionando para que esto se vuelva obligatorio. ¿En qué consiste este modelo? Simplemente se hacen unas valoraciones, ¿sí? Las autoridades sanitarias hacen una valoración del contenido nutricional del alimento. Hay unos factores, ponderan sodio, grasa saturada, grasa trans, azúcares, qué tantos aditivos puede tener y emite una puntuación específica que la valoran con color, ¿sí? Y la valoran con una escala de letras, asociando entonces del color verde sería el más saludable nutricionalmente, si pudiera decirse, al color rojo, la letra E, que sería el de mayor cuidado. Entonces tenemos acá unos ejemplos en donde vemos acá una hamburguesa que obtiene un Nutri-Score de C, un agua de coco que tiene un Nutri-Score de B y unas hamburguesas de soya que tienen un Nutri-Score de A. Aquí simplemente se le está dando una interpretación del contenido nutricional del alimento al consumidor. El consumidor compra, ve la etiqueta y pues, se espera. Y los estudios que se han hecho, digamos, en Europa con el sistema de Nutri-Score que se maneja allá, han encontrado que sí ha generado como una tendencia más fuerte a que los consumidores prefieran alimentos que estén con la letra A. Aunque voy a ir comentando que eventualmente estos sistemas de rotulado nutricional, pues el impacto que tienen inicialmente sí van motivando mucho al consumidor, pero uno de los riesgos que se puede correr es que, como se dice popularmente, se termina volviendo paisaje, pero vamos caminando hacia un enfoque mucho más de información y de prevención. Entramos ahora a los rotulados de advertencia. Y aquí vale decir que no cabe como tal que el modelo de semáforo sea un rotulado frontal porque como tal no aparece en el frente. Es un modelo que a nivel de América Latina está obligatorio en este momento en Ecuador, en Bolivia. Y si bien lo voy a detallar más adelante con los valores específicos, pues es mostrar algunos ejemplos en donde ya está vigente en estos países y en la parte de atrás de la etiqueta siempre nos va a decir entonces si el alimento es alto en azúcar, alto en grasa, bajo en sal o medio. Está utilizando la escala del semáforo, los colores rojo, amarillo y verde para indicarnos gráficamente cuánto tienen. Perdón, no cuánto, sino qué tanto tienen, si es alto, medio o bajo. No nos está dando las cantidades específicas como tal, pero sí nos da una advertencia. Sí, esa señal en rojo, ese semáforo nos va diciendo, ojo, este alimento tiene altos valores de estos componentes. Los sellos negros, que son los que nos ocuparían, digamos, durante esta charla más adelante, entonces son sellos de advertencia también. En este momento es obligatorio, vigente en Chile, Perú y Uruguay, ya está implementado. En México está en proceso de implementación. De hecho, oficialmente la resolución de la norma mexicana salió el 26-27 de marzo, si no estoy mal. Incluso fue muy cuestionado el Ministerio de Salud, la Secretaría de Salud mexicana, por haber hecho eso en pleno momento de pandemia, pero pues prácticamente solo faltaba era la sanción. Y es un proyecto que está para Colombia. ¿En qué consiste este sistema de los sellos negros? Es poner unas advertencias en el frente de la etiqueta, en color negro, que nos van a indicar si ese alimento es alto en alguno de esos nutrientes o componentes considerados como críticos. Entonces aquí vemos un ejemplo de una salsa de ají criollo de Chile, que nos dice que es alto en grasas saturadas, que es alto en sodio, que es alto en calorías. Un queso tipo provoleta también chileno que nos dice que es alto en sodio y unas golosinas, unos dulces, galletas peruanas que nos dice que es alto en grasa saturada y alto en azúcar.
Luego vienen unos ejercicios de combinación de estos sellos que son mixtos, es decir, toman elementos de advertencia, toman elementos de interpretación, toman elementos de información y los ponen en el frente de la etiqueta. En este caso, por ejemplo, este sistema que es del Reino Unido, voluntario, pero ya 2/3 partes de la industria y de muchos supermercados lo han implementado. Es un método que combina las GDA con el sistema de semáforo. Entonces, tiene igualmente las cápsulas informativas, como las GDA que conocemos acá en Colombia, nos está diciendo el contenido, nos está diciendo el valor diario de referencia de cada uno de estos componentes, pero nos está alertando también y nos está diciendo, como en el sistema de semáforo en rojo, que no dice si es alto como tal, pero nos dice, mire, esto está en rojo, o sea que este producto es alto en grasa, alto en saturados, está medio en sal y está, digamos, bajo o está normal en azúcar. Hace la salvedad de que la información es por 100 gramos. Lo mismo en este caso de este coliflor estilo indio, también nos dice el contenido de calorías, nos dice que es alto en sal y nos dice que está bien en grasa, saturado y en azúcar, están bien por 100 gramos. Lo mismo estas nueces en donde clasifican. ¿Ok? Entonces es una combinación de los dos sistemas, el informativo de la GDA y el de advertencia de los semáforos. Este otro modelo que también es mixto, que se utiliza en Australia y en Nueva Zelanda, es un modelo que se conoce como el modelo del Health Star Rating, o sea, es una clasificación, un score, y lo llaman la estrella saludable o las estrellas de salud, en donde están combinando entonces el modelo de las GDA, es como parecido al Nutri-Score, solo que aquí en lugar de letras de la A a la E y de colores, está utilizando números del 1 al 5, con decimales, ¿cierto? Media estrella, una estrella, estrella y media, en fin, para decirnos qué tan saludable es ese alimento cuando se hace la ponderación total de los componentes. Eso es lo que pasa a nivel mundial. Esos son los ejemplos de los diferentes estilos de sellos frontales. Ahora vamos a dar una mirada a lo que está ocurriendo en América Latina. Entonces, si fuéramos a mirar como la evolución, el primer país que empezó a utilizar este sistema fue Ecuador. Ecuador en 2013 aprobó esa norma de etiquetado semáforo que vimos ahora, que como les conté más adelante hago un detalle explicando los niveles. Luego en 2016 aparece el modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud y es el mismo año en el que Chile implementó su etiquetado octogonal. Posteriormente, en 2017, Bolivia se acoge al modelo ecuatoriano. Si bien el boliviano no es así en semáforo como los circulitos que mostré, es un modelo en rectángulo, cuadrado, pero utiliza los colores también. En 2018, Perú adoptó el modelo de octógonos que sigue de Chile. Luego Uruguay también lo hizo. En 2018 comenzó un proceso por Anvisa de Brasil para utilizar también unos sellos frontales. Todavía no se ha definido. Hay unas formas en triángulo, otras en círculo. Está en discusión en este momento. En 2019, Argentina también termina de elaborar su proyecto de rotulado frontal nutricional para componentes críticos. Está en este momento pendiente de estudios. Y en 2020 tenemos que, como les comenté ahora, finalizando el mes de marzo, México hace la implementación final del etiquetado octogonal, ya es oficial, hay unas fechas obviamente para entrar en vigencia y nos llega esta propuesta de un nuevo proyecto en Colombia durante el mes de febrero. ¿Qué antecedentes tenemos para esto? Entonces, en 2016, como les mencioné, la Organización Panamericana de la Salud propuso el modelo de perfil de nutrientes. Y me permito traer textualmente este párrafo acá para que miremos las propuestas que ellos hacen y qué se ha implementado o qué está todavía como pendiente. El modelo de perfil de nutrientes de la Organización Panamericana de la Salud, ellos lo conciben como una herramienta para la formulación y aplicación de estrategias que se relacionen con prevención y control de obesidad y sobrepeso, con todo lo que ello implica. ¿Cuáles son esas estrategias que proponen? Restricción de la comercialización de alimentos y bebidas malsanos a los niños, así lo define pues el documento, esto es textual. Una reglamentación de los alimentos en el entorno escolar, los programas de alimentación, alimentos y bebidas que se venden en las escuelas, que sabemos que en muchos países como México y Chile, por ejemplo, ya se han implementado esas restricciones. El uso de etiquetas de advertencia en el frente del envase.
que es el tema de hoy, por eso lo pongo así en rojo. Definición de políticas impositivas para alimentar el consumo de alimentos malsanos. El ejemplo más claro que tenemos son los modelos de impuestos al azúcar. La evaluación de los subsidios agropecuarios para motivar más el consumo de frutas y verduras. Y la selección de alimentos proporcionados por programas sociales a grupos vulnerables. Aquí hablaríamos, por ejemplo, de los programas de alimentación escolar o las estrategias, en el caso colombiano como tal, que se llevan puntualmente en algunas regiones o en algunas ciudades. Entonces, ese es un primer antecedente de por qué se dieron esos modelos o por qué ha venido dándose esa evolución en América Latina. En el mismo documento, la Organización Panamericana de la Salud ya plantea unos criterios para poder hacer esas valoraciones y decir cuándo un alimento es alto en alguno de estos componentes, refiriéndose al caso de los alimentos procesados y ultraprocesados. Entonces, la OPS nos dijo que se consideraría alto en sodio un alimento que tuviera 1 miligramo o más de sodio por kilocaloría. Aquí van a ver que todo el cálculo y toda la propuesta de la OPS se hace con referencia a kilocalorías como tal, o la energía. No lo habla por porción, no lo habla por 100 gramos. En cuanto a azúcares libres, este documento de la OPS es muy claro en diferenciar los azúcares libres, es decir, todos los azúcares que están disponibles en el alimento, propios del alimento o adicionados. Me explico. En el caso, por ejemplo, de un yogurt que pueda ser endulzado con azúcar, los azúcares libres me están contemplando la lactosa propia de la leche, más el azúcar que se esté adicionando. También el documento de la OPS discrimina en algún momento que son los azúcares adicionados, que son todos aquellos que no son propios o naturales del alimento. Pero la propuesta de la OPS es sobre azúcares libres. El documento dice que tiene que también hacerse algún tipo de advertencia sobre cualquier cantidad de edulcorantes no calóricos que tenga. O sea, hay una invitación a que se destaque y vamos a ver que uno de los países lo tiene así. En cuanto a total de grasas, nos habla que el más del 30% de la energía provenga de las grasas, se va a considerar un alimento alto en grasa. Y luego me diferencia estas dos grasas que son consideradas más críticas, las saturadas. Si el 10% o más de la energía total, o sea, del total de kilocalorías, proviene de grasas saturadas, vamos a decir que es alto en grasa saturada. Y si 1% o más de esas calorías corresponde a grasas trans, vamos a decir que es un alimento alto en grasa trans. Ellos entonces también hicieron un estudio con diferentes grupos de alimentos seleccionados de Brasil, Chile, Jamaica y Trinidad y Tobago. Fue una muestra aleatoria que ellos hicieron, analizaron la información nutricional de estos alimentos a la luz de esos niveles que veíamos en la tabla anterior y se encontró. Voy a tomar algunos casos, ¿sí? Los que aparecen ahí con la carita triste roja es porque más del 75% de la muestra total cayeron en esas categorías. Entonces, si miramos, por ejemplo, jamón, solo se hizo un muestreo pequeño, solo se tomaron 10 muestras, pero todos dieron altos en sodio, todos dieron altos en grasa total y todos dieron, perdón, y 90% nos dio en grasa saturada. Yogur con azúcar añadido, se tomaron 130 muestras entre los 4 países. El 81% dio alto para azúcares libres. Si miramos helado, por ejemplo, se tomaron 211 productos de mercado. El 93% de esas muestras dio alto en azúcares libres, el 85% dio alto en grasa total y el 96% dio en grasa saturada. Entonces, eso ya genera una alarma de que realmente sí es necesario tomar esas consideraciones que propone la Organización Panamericana de la Salud. Entonces, a raíz de eso empezaron a surgir las propuestas, como les conté en la línea de tiempo inicial. Ecuador lo tiene desde 2013. Este es el modelo del semáforo ecuatoriano. Hago una pausa acá. Con los correos electrónicos que ustedes se registraron para participar en este webinar, les vamos a hacer llegar las memorias, porque aquí van a ver que siempre van a encontrar el hipervínculo para que puedan acceder al documento completo que se hace referencia. ¿Ok? Bien, vuelvo acá, cierro paréntesis. Entonces, el modelo ecuatoriano es un modelo de semáforo, tiene 3 componentes: azúcar, grasa, sal. La resolución ecuatoriana, aunque dice sal,
considera todos aquellos componentes que incluyan sodio en su formulación. ¿Ok? Dice, para que entendamos esa característica. En el caso, aquí en la interpretación del cuadrito, cuando vean que es el valor en gramos es para alimentos sólidos, mililitros es para alimentos líquidos, van a ver ustedes que es mucho más exigente la norma ecuatoriana en general. Todas las normas que vamos a ver, los ejemplos, es mucho más exigente con las bebidas, con los productos líquidos. ¿Ok? En el caso de azúcar, cuando tenga más de 15 gramos de azúcar por 100 gramos, aquí está hablándome de azúcares totales, me estamos hablando de que es alto. Si es más de 7.5 en 100 mililitros es alto. Miren que casi todos los parámetros se basan, permiten el doble para alimentos sólidos que para los alimentos líquidos. La propuesta chilena no trabaja con los semáforos, la propuesta chilena trabaja con los octágonos frontales en negro. Ellos tomaron, si bien la ecuatoriana tomó azúcar, grasas totales y sal como todos los componentes que tengan sodio, la propuesta chilena se basó en calorías, o sea, la energía total, grasas saturadas, azúcares y sodio. Ahí también hay una discriminación, de pronto no son tan críticos en la parte de grasas saturadas, pero ven nuevamente que en bebidas es un poquito más exigente que el ecuatoriano, por ejemplo, para la parte de los azúcares, para sodio también, o sea, todo lo que tiene que ver con bebidas es mucho más exigente. El modelo peruano también trabaja con octágonos frontales. El modelo peruano se enfocó en grasas saturadas, azúcar y sodio. Para ellos, el modelo peruano hace la recomendación evitar su consumo excesivo. Y para las grasas trans, la resolución original dice que según regulación, la regulación actual en Perú considera que un alimento es alto en grasa trans si tiene más del 2% de la energía corresponde a grasa trans. En este caso estamos hablando para los productos esparcibles, ¿sí? O si más del 5% corresponde a grasa trans para los demás alimentos. O sea, cuando yo me refiero a esparcibles, estoy hablando de margarinas, mantequillas o aceites comestibles también. ¿Ok? Aquí son muy puntuales, la regulación peruana dice evitar el consumo. En el caso de la regulación uruguaya, también se fue por el modelo de los rótulos octogonales frontales y ellos se enfocan en grasas, grasas saturadas, sodio y azúcar. Miren que hasta ahora el único que se enfocaba en calorías fue el modelo chileno. El modelo uruguayo es muy parecido al modelo de la OPS porque ellos se basan más en kilocalorías que en los 100 gramos. Miren que ningún modelo nos ha hablado ahora por porción, porque hay una discusión fuerte cómo los tamaños de porción pueden confundir o pueden hacer que el consumo real sea mayor al consumo esperado cuando se hace la declaración por porción. Entonces les decía, el modelo uruguayo es mucho más cercano al modelo que propone la Organización Panamericana de la Salud. Y el modelo mexicano, que es el más reciente en entrar en vigencia como tal que se haya sancionado la ley, porque todavía no es obligatorio que se cumpla. El modelo mexicano maneja 6 sellos, puntualmente se refiere a exceso de calorías, ya son 2 junto con el chileno, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas, exceso de grans y exceso de sodio. O sea, este es el más completo de todos los modelos. Y adicionalmente, también alineado con la propuesta de la OPS, dice que un alimento que contenga cualquier tipo de edulcorantes va a llevar ese sello, contiene edulcorantes, evitar en los niños. Miren que este modelo también, para algunos casos, hace la relación con el total de kilocalorías, para otros casos, como las calorías o como el caso de sodio, se refiere al contenido por 100 gramos o por 100 mililitros. Esto nos lleva entonces a la propuesta colombiana, ¿sí? Basado en la propuesta de la OPS, basado en las experiencias de otros países, no solo América Latina, sino a nivel mundial. El Ministerio de Salud elabora una propuesta para ver cómo vamos a hacer la implementación de esos sellos frontales acá en Colombia. Como antecedentes, podríamos partir de esa ley que se sancionó ya hace casi 11 años, en octubre de 2009 se sancionó la ley 1355
muchos la llaman la ley de obesidad, yo prefiero llamarla ley antiobesidad y estilos de vida saludable, que es el nombre pues más apropiado, el nombre más correcto. Y en el artículo 10, esta ley dice que para mejorar el conocimiento de la población general frente a los contenidos nutricionales y calóricos, los productores de alimentos van a entregar una información en el etiquetado de acuerdo a la reglamentación expedida por el Ministerio de la Protección Social. Nosotros teníamos la resolución 288, que es la etiqueta de rotulado nutricional. En el año 2011 se hace una reforma a esa resolución 288 y sale la resolución 333, que digamos reglamentó parcialmente este artículo 10 de la ley 1355. Pero estamos hablando de que esto se planteó hace 11 años. O sea, 11 años después entramos como a poder tener en nuestras manos una reglamentación expedida para que se pueda mejorar el conocimiento de la información, porque esa ha sido la gran discusión. O sea, ¿qué tanto informan o desinforman las etiquetas en general en todo el mundo sobre los alimentos? Y hay otro antecedente que provino más de organizaciones no gubernamentales, de la academia, de un sector más aparte del gobierno y de la industria privada, muy conocido por todos, con la famosa comida de no coma más mentiras, ¿sí? Y la propuesta que ellos denominaron la Ley de Comida Chatarra, Red Papás. Digamos que en cierta forma esta propuesta de los sellos frontales es una respuesta parcial a eso, a esa reglamentación. Se me olvidó mencionar, por ejemplo, que algunas de estas reglamentaciones, el caso mexicano, por ejemplo, ellos plantean que deben desaparecer de las etiquetas o de las cajas o de los envases imágenes que hagan que los niños quieran consumir alimentos con estos sellos, ¿cierto? Entonces, si tiene un animalito, si tiene un juguete, si tiene algo, la norma va a pedir que desaparezca si tiene esos sellos, ¿ok? Entonces, en respuesta a esos diálogos con el sector privado, con organizaciones como Red Papás, como lo mostraba en la diapositiva anterior, con la industria, basados en la experiencia de América Latina y del mundo en general, pues el 26 de febrero nos enteramos y nos hacen la comunicación oficial de que va a haber una nueva regulación de etiquetado nutricional. Fue una presentación, pues no se hizo la presentación oficial de la resolución, de hecho todavía no está el borrador oficial de esa resolución, pero por lo menos ya se nos informó que va a haber una nueva norma de etiquetado nutricional en Colombia, ¿ok? Y esa norma viene o va a estar respaldada por lo que se ha denominado como un decálogo de lo que presentó el Ministerio de Salud y Protección Social en ese momento. Entonces, primero, es una propuesta colombiana basada en la evidencia. Esto es muy importante, ¿sí? Quienes estamos más metidos en todos los temas de investigación y en todos los temas asociados con salud, nutrición, medicina, sé que hay varios médicos conectados acá en mi grupo, la importancia de estar basados en la evidencia. O sea, hay respaldo científico, hay cifras que respaldan la necesidad de este nuevo etiquetado que fue construido por el gobierno, como les decía, hablando con la sociedad civil, con la academia y con la industria. ¿Qué busca entonces? Que la información sea más clara, más comprensible para el consumidor, que vamos pasando de acciones voluntarias a obligatorias. En este momento es mandatorio lo que aparece en las resoluciones de etiquetado normal de alimento, la 5109, o de etiquetado nutricional, la resolución 333, teniendo en cuenta que al final, como el etiquetado en alimentos es un instrumento de salud pública, es un instrumento de información, es importante pasar de acciones voluntarias, como sería el caso del uso de las cápsulas o de las GDA en Colombia, a algo más obligatorio como lo que propone el sello. Entonces, la propuesta es que se va a permitir el uso voluntario del sello frontal positivo, o sea, es un sello frontal que nos va a decir que el alimento es, por ejemplo, con buen contenido de fibra. Estoy especulando porque como todavía no hay la resolución oficial, pero ese sello frontal positivo va a invitar a que así como se va a comunicar lo que no es tan positivo, pues se comunique también lo que es positivo. Solamente para los que cumplan un criterio positivo de salud, y eso todavía está por concertar. E incluir el sello frontal de advertencia, monocromático, negro, va a reportar azúcares añadidos, ¿sí? Aquí ya algo muy importante. Quienes ya conocemos el sello, vemos que el sello dice alto en azúcares, pero este decálogo ya nos está indicando que
La información nos va a decir que se va a trabajar es con base en azúcares añadidos, sodio y o grasas saturadas. Estos límites están armonizados con la tendencia regulatoria y la idea es que se ubiquen a nivel frontal. ¿Qué más nos dice este decálogo? Que la tabla nutricional se va a rediseñar para que sea más simple. Pienso que va a estar más alineado con la propuesta de la FDA, que hace que ciertos valores críticos se aumenten el tamaño de la letra para poder facilitar la lectura. Nos pasa que a veces nos acercamos a tablas nutricionales que son increíblemente difíciles de leer. Otra innovación, sabemos que nuestra tabla nutricional actual viene por porción. Este contenido de nutrientes va a venir por 100 gramos y por 100 mililitros y por porción también. Se va a seguir manteniendo la presentación dual para aquellos alimentos en donde se informen los dos sentidos. Y resaltar ítems que son interés en salud pública. Calorías, grasas, nuevamente, azúcares adicionados y sodio. Está muy alineado. La tabla nutricional mexicana, por ejemplo, discrimina azúcares libres, azúcares totales y azúcares sodio. Y también va a reportar las vitaminas y minerales que en este momento presentan deficiencia según la última encuesta de situación nutricional, vitamina A, D, hierro y zinc. Va a establecer criterios para el uso de las declaraciones de salud y las declaraciones nutricionales, cómo se va a fortificar, ¿sí? Va a proponer que se adopten las recomendaciones de ingesta y energía de nutrientes para la población colombiana en el etiquetado. Entonces, estos 3 puntos del decálogo van a tocar directamente la resolución 333, que es la etiquetado nutricional. Y va a tocar también la resolución 684 del 2012, que es aquella que estableció ese protocolo para las nuevas declaraciones de salud. Declaraciones que no están incluidas en la 333 van a ser validadas por la resolución 684 con todo lo que implica este estudio, ¿sí? Y también va a tocar o se va a apoyar en la resolución 3806 de 2016, que es la que está asociada con la RIEN o las recomendaciones de ingesta y energía de nutrientes, ¿sí? Para darle un poquito más de amplitud a esa tabla del valor diario de referencia o BDR que aparece actualmente en la resolución 333. Estas disposiciones van a tener 18 meses después de que se expida la resolución. Y los pasos que se estableció en su momento fueron estos que aparecen acá. La propuesta era que luego de ese 26 de febrero que se hizo la presentación oficial, en los primeros días de marzo debía salir a consulta pública, luego un proceso de consulta internacional, en fin, o sea, se esperaba, digo esperaba, ya les voy a decir por qué, que el último paso, o sea, la expedición oficial de la resolución, saliera en mayo de 2021, o sea, dentro de un año. Y se dieran, como dice el punto 9, 18 meses para la implementación, hasta noviembre de 2022. Sabemos que el Ministerio de Salud y Protección Social, y en general todo el gobierno, tiene una prioridad en este momento que es todo lo relacionado con la pandemia del COVID-19. Entonces, esto con toda seguridad queda pospuesto, pero en conversaciones que he tenido con clientes, con colegas, con compañeros acá en la compañía, algunos son como medio pesimistas y dicen, no, eso lo van a alargar, eso se van a demorar mucho. Yo no creo, yo creo que ya pues cuando hay una presentación oficial pues desde presidencia y desde el ministerio, esto se va a implementar. Esta es entonces la propuesta. Creo que no es novedad para muchos, sí es novedad. Estos valores, como les digo, no son oficiales completamente, ¿sí? Estos valores es tomados a partir de información que hemos accedido, están muy armonizados con la propuesta a nivel mundial. Se va a considerar que es alto en azúcares añadidos cuando tiene más de 10 gramos por 100 gramos para el caso de los productos sólidos o más de 5 gramos por 100 mililitros para el caso de los productos líquidos. Aquí nos hacían, previamente a este webinar, nos hacían una pregunta, ¿qué va a pasar con el azúcar? El azúcar es 100% azúcar. Bajo ese concepto, tendría que llevar el sello alto en azúcares añadidos, ¿sí? Con lo que he conocido de otras legislaciones, hay unas excepciones, porque lo mismo podría ocurrir para la sal, ¿sí? La sal podría decirse que es alto en sodio, pero lo que pasa es que el azúcar y la sal como tal, ¿sí? Incluso las margarinas o la mantequilla, ¿ya?
no son alimentos que consumamos solos por sí. O sea, nadie, bueno, hay casos, pero nadie como tal se va a comer una cucharada, 2 cucharadas de azúcares o una cucharadita de sal, o se mete una cucharada completa de mantequilla a la boca, ¿sí? Esto, como les digo, es una interpretación mía desde lo que he leído con otras legislaciones y desde lo que realmente implica lo que tiene que ver con los alimentos. Aquí estamos hablando de alimentos procesados y ultraprocesados como tal, ¿sí? Recuerdan entonces que ese decálogo nos decía que la tabla nutricional va a declarar los azúcares añadidos y desde eso podemos intuir que este sello de alto en azúcares añadidos es cuando se superen esos valores. Lo que sí, si nuestra resolución se alinea con la propuesta de la OPS, es porque directamente se van a tener para el conteo total todos los azúcares, pero para el conteo parcial los azúcares añadidos únicamente. En cuanto a grasas saturadas, en el 2012 la resolución 2508 reglamentó parcialmente la ley 1355, un artículo que hablaba de saturados, y ya estableció que un alimento se considera, si un alimento tiene más de 0.5 gramos por porción de grasa saturada, hay que declarar obligatoriamente el contenido de saturados en la tabla nutricional. Este es un resumen, entonces, no me voy a detener a leerlo puntualmente, como les digo, pues en sus memorias les va a llegar esta información, pero yo quise acá compilar lo que nos dijo la OPS y lo que cada uno de los países trabajó. Miren que entonces en el caso puntual soy muy claro al advertir que en Colombia es un proyecto. En el caso ecuatoriano, este resumen incorporé únicamente los valores de la categoría roja en alto, ¿sí? Pero entonces miren que Colombia está muy alineado, por ejemplo, en grasas saturadas con Chile, con Perú. En cuanto a azúcares, está más alineado con la parte de azúcares totales. Yo, pues les digo, esa es una interpretación que hago con lo que se lee en esos documentos previos, de que el dato va a ser, o sea, el sello exige azúcares añadidos y se va a calcular sobre los azúcares añadidos como tal. Bien, muy brevemente, o sea, ¿por qué todo este escándalo? ¿Por qué sodio? ¿Por qué grasa? ¿Por qué azúcar? O sea, ¿cuál es el impacto de esos nutrientes a nivel de la salud? Rápidamente, ¿cuáles son los efectos de un consumo excesivo de azúcar? Ahí los pueden ver, o sea, lo asociado con caries, innegablemente con sobrepeso y obesidad, cuando vemos que el 56% de los colombianos, según la encuesta de situación nutricional, estamos, me incluyo, con problemas de exceso de peso, es decir, sobrepeso o obesidad, pues algo hay que hacer ahí. Se incrementa el apetito, hay todo lo asociado al síndrome metabólico, diabetes, hipertensión, puede haber casos de hígado graso, malnutrición, en fin. La Organización Mundial de la Salud recomienda que la ingesta de azúcares libres sea máximo el 10% de la necesidad energética total. Si hablamos de 2.000 kilocalorías diarias, entonces estamos hablando de 200. Pero, dice, si se pueden ir hasta el 5%, o sea, hasta 100 kilocalorías que provengan de azúcares libres, sería excelente. Eso en cuanto a azúcar. En cuanto a sodio, miren, el problema no es sal. Y quienes estamos en la industria sabemos que sí es un asunto de sal, pero tenemos en una cantidad de compuestos, de aditivos que van en los alimentos que tienen el apellido sodio. Eritorbato de sodio, lactato de sodio, sorbato de sodios, propionatos de sodios, fosfatos de sodios, nitritos de sodio. Básicamente es casi un 77% del sodio que encontramos en los alimentos, estamos poniéndolo en la parte del procesamiento, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud recomienda reducir la ingesta de sodio al menos a 2 gramos de sodio por día. La OMS hace la equivalencia en sal, o sea, en cloruro de sodio, pero sabemos que no es solo eso. Y en cuanto a grasa saturada, o sea, la ingesta excesiva de grasa saturada puede aumentar esa lipoproteína de baja densidad, o que conocemos como colesterol malo, con todo lo que implica en cuanto a obesidad también, dislipidemia, sobrepeso, enfermedad cardiovascular. La Organización Mundial de la Salud recomienda que menos del 30% de la ingesta calórica corresponda a grasas, y luego nos dice, el 10% de la ingesta calórica, nuevamente, de esas 2.200, correspondan a grasa saturada y 20 máximo correspondan a grasa trans. Ojalá eliminar las grasas saturadas y las grasas trans y reemplazarlo por grasa poliinsaturada. Nosotros
Queremos que ustedes nos reconozcan como sus aliados estratégicos, YPF y Essential, como empresas que estamos trabajando siempre por el bienestar de la nutrición de los colombianos y de los productos que consumen no solo nuestros colombianos, sino nuestros clientes que están haciendo exportación también a otros países. Y por eso quiero contarles, ya para ir dando el cierre a este webinar de hoy, cómo es que podemos ser sus aliados estratégicos. Tal vez muchos de ustedes vieron en nuestras redes sociales por esos días cuando salió la propuesta, que sacamos unos posts en nuestras redes sociales invitándolos a que nos consideraran sus aliados. No queremos este sello, o sea, no queremos el sello de alto en azúcar añadido, pero todos sabemos que hay unos desafíos muy fuertes cuando yo quiero meterme a reemplazar azúcar en cuanto a textura, sabor, aroma, estabilidad. Sabemos que quienes estuvieron en nuestro webinar de edulcorantes, o realmente por el conocimiento de edulcorantes, sacar azúcar, reemplazar un edulcorante que en cantidad es mucho menos, ¿qué hacemos con esa diferencia? El azúcar nos afecta la vida útil, nos afecta la actividad acuosa, en helados el punto de congelación, en confitería la cristalización. Y hay un reto muy fuerte, es cómo modifico o si tengo que modificar el tamaño de porción. ¿Qué alternativas? Básicamente los edulcorantes artificiales, edulcorantes naturales, moduladores de sabor. Hay estrategias de tecnología también que le apuntan a reducir la adición de azúcar o a disminuirla. Enmascaradores, agentes de relleno o fibras. Entonces acá quiero hacer la presentación para todos ustedes. Food Systems es nuestra plataforma oficial para sistemas integrales de soluciones que podamos apoyar en toda la industria de alimentos. En este caso puntual, podemos ayudarlos acompañándolos con sistemas de edulcoración natural, artificial o mixto. No, yo quiero que esto solo sea con stevia y con alulosa, o quiero que esto sea únicamente con sucralosa, o quiero combinar sucralosa con stevia porque me interesa la sinergia que hay entre ellos. Perfecto. Pero más allá de ofrecerles también solo la edulcoración, los podemos acompañar en esos desarrollos de una sustitución, por ejemplo, en repostería, ¿cierto? Si sacamos azúcar en una torta, esa cantidad de azúcar que yo saqué tiene que ir a un agente de relleno, tiene que ir a ver algo que me ayude, por ejemplo, a la parte de color, porque los edulcorantes en general no caramelizan. Entonces podemos ofrecer esa solución de sistema integral para reemplazo total o parcial de azúcar, ¿ok? No queremos este sello, o sea, no queremos ver estos sellos de alto en sodio. Como les decía ahora, el desafío es fuerte porque no es solo sal. Hay que reemplazar o disminuir fosfato, nitrito, eritorbato, lactato, benzoato, bicarbonato, en fin, todos estos, con lo que implica trabajar con sales de potasio, por ejemplo, que afectan el sabor, con lo que nos va a afectar la retención de agua, la estabilidad, la vida útil. ¿Qué alternativas hay? Sí, sales análogas de potasio y magnesio, enmascaradores de sabor, los potenciadores de sabor salado, las especias, los extractos naturales. Nuevamente, entonces, nuestra plataforma Food Systems, tenemos sistemas para hacer reducción de sodio, tenemos sistemas integrales para reemplazo 1 a 1 de sales de sodio, o sea, vamos a reemplazar fosfatos, cloruros, bicarbonatos, sabores que nos ayudan a potenciar, o algunos análogos tecnológicos libres de sodio. Por ejemplo, si no se quiere trabajar con alginatos de sodio o con carboximetil celulosa sódica, pues trabajar otro tipo de gomas. Si no se quiere trabajar con conservantes a base de sodio, pues utilizar conservantes que no tengan sodio. Y también presentarles esta propuesta de otra de las empresas de nuestro grupo. Carrefour Foods es una empresa donde trabajamos principalmente en procesamiento por altas presiones, HPP, y una de las alternativas que podemos ofrecer para reemplazo de sodio es este sistema de conservación natural que nos puede permitir eliminar o reducir aditivos como nitrito, como benzoatos o como ascorbatos. No queremos el sello de alto en grasas saturadas. Entonces, hay unos desafíos, la textura, lo mismo, el perfil, el sabor, la migración de agua. Usualmente para reemplazar grasas en alimentos hay que utilizar otros geles elaborados con hidrocoloides, pero que llevan agua. ¿Cómo hacemos para que esa agua no me migre de un lado a otro del alimento? No sé, estamos hablando, por ejemplo, de productos de repostería con algún relleno. La estabilidad, la vida útil. La grasa nos da maquinabilidad en la masa del producto, cómo se va a modificar. Alternativas, perdón, acá se me fue la parte de edulcorantes, sí, pero estamos hablando también de polisacáridos de alto peso molecular, agentes de relleno, moduladores, enmascaradores. Hay algunos edulcorantes que sirven, además de hacer los reemplazos de
de azúcar pueden ayudarme también como sus características a modificar las necesidades de grasa, la textura de la grasa. Igual, en Food Systems tenemos esos sistemas integrales para hacer reemplazos parciales o totales de grasa, agentes texturizantes. Sabemos que eventualmente si yo reemplazo, por ejemplo, en formulaciones mantequilla, el color se me va a afectar, colores naturales para que puedan trabajar ahí también, aromas, sabores, emulsificantes, en fin. Entonces, queremos que nos reconozcan como sus aliados estratégicos en esto. ¿Cuál es nuestra promesa de valor para terminar? Pues tenemos nuestro propio centro de innovación y desarrollo. Acá pueden visitarnos, pueden trabajar con nosotros, con el equipo técnico de la compañía, el equipo comercial, todos somos formados en el área de alimentos, los acompañamos en su formulación, podemos hacer esos desarrollos a medida, muy específicos, les ayudamos en la elaboración de los prototipos, los acompañamos en el diseño de esas tablas nutricionales, analizamos cómo van esas reducciones, cómo nos va a quedar la tabla nutricional, les damos asesoría también en toda esa parte de etiquetado y rotulado. Terminamos entonces esta parte. Voy a mirar acá que tenemos en el chat de preguntas para irlas contestando. Permítanme acá, yo me devuelvo en el chat. Yo subo. Bueno, acá la parte de saludos está. Bueno, Natalia Serra nos preguntaba los valores críticos para los nutrientes. Ya te quedó la respuesta, ¿cierto? Ya apareció el valor. La nueva ley de sellos es igual de exigente que la chilena, solo ocupa un espacio en la etiqueta. No hay todavía, Ana Agudelo, no hay todavía como esos diseños, esos tamaños, ¿cierto? La idea es que sea muy llamativo. Sí, la idea es que aparezca, que no sea un sellito por allá pequeñito, pues que nadie lo va a ver. ¿Ok? Angélica Rodríguez, tu pregunta de las materias primas me parece súper importante porque es como lo que mencioné ahorita del azúcar y de la sal. Yo te diría, especulando, anticipándome, no va a aplicar para las materias primas, ¿cierto? Porque es que esto es un etiquetado para consumidor final, ¿cierto? Para informar al consumidor final. Obviamente la materia prima, como tal, al final va a impactar en el alimento, pero yo me atrevería a consumir que no. Los productos de consumo inmediato como postres, pero envasados o tortas deben tener este tipo de rotulado. Ana, no te sabría contestar en este momento. Yo me atrevería a decirte que no, porque entonces estamos hablando, por ejemplo, de que un pan que se vende en una panadería o una torta, un postre que tú compras en una panadería y que te lo empacan, tendría que tener el rotulado. Yo me atrevería a decir que no. ¿Ok? Bueno, la stevia es un tipo de edulcorante, sí, es un edulcorante natural. Jorge, si quieres, después te pones en contacto con nosotros y te damos más información. Bueno, nos preguntaban por la presentación se va a enviar a sus correos en formato PDF y esta grabación se va a subir al canal de YouTube para que nos empiecen a seguir. Diego Suárez nos preguntaba en qué se basó el gobierno para determinar estos valores. Como lo mostraba en la diapositiva Diego, está muy armonizado con la propuesta de la OPS y lo que se ha trabajado con otros países. Diana Guzmán, ¿por qué contemplan el valor en 100 gramos y no por porción? Porque hay productos que no consumen tantos gramos sino en la porción. Totalmente de acuerdo. Pero te voy a poner un caso, Diana. Eso ya se ha corregido mucho, pero, por ejemplo, hay algunos productos que vienen empacados, voy a decir cualquier caso, en un empaque pueden venir, no sé, 6 galletas. ¿Listo? Resulta que la etiqueta dice que el tamaño de porción son 3 galletas. O vamos a ponerlo más pequeñito. Un empaque vienen 4 galletas. Resulta que algunos, eso se ha cambiado como les dije, pero algunos pueden decir, tamaño de porción, 2 galletas. Pero ¿cuántas porciones hay en el empaque? 2. Pero la tabla nutricional solo te da el dato por porción. Entonces, tú te comes las 4 galletas y te estás comiendo el doble de lo que dice la tabla nutricional, ¿cierto? Pero miren que en ese decálogo que les leí dice, la tabla nutricional se va a analizar para presentarlo por 100 gramos y por porción. ¿Cuál es la idea de poder unificarlo a 100 gramos, Diana? Que pueda ser más fácil comparar, ¿ok? Porque si tú comparas dos productos similares, probablemente el tamaño de porción no sea el mismo. Pero si tú comparas los dos y tú ves que no sé, que este pan tiene 5 gramos de grasa saturada en 100 gramos y este tiene 3 gramos de grasa saturada en 100 gramos,
este va a tener menos. Pero si tú comparas los dos por porción y las porciones son distintas, no vas a tener ese criterio. ¿Ok? Muy bien, Ana Gudelo, ¿cómo se sabe que la torta excede el límite de azúcar o grasa? Se hace el análisis de tabla nutricional. Ana, con mucho gusto en IPF te podemos ayudar haciendo esos análisis para ver cómo está con respecto de los límites. John nos pregunta, John opina, ¿cómo se va a realizar el análisis para diferenciar azúcares añadidos de los azúcares propios del producto? Porque los laboratorios siempre reportan azúcares o carbohidratos totales. Ahí es una pregunta bien interesante, John. De entrada, pues, en el proceso de formulación se sabe cuáles son añadidos, se sabe cuáles son propios. Es cierto, los azúcares que reporta el laboratorio siempre son totales y es imposible que un laboratorio pueda discriminar cuáles son los azúcares añadidos de los azúcares libres o los azúcares totales, ¿ya? Yo espero que la resolución nos va a decir eso, o sea, nos va a decir cómo se va a permitir el modelo de cálculos de azúcares adicionados, ¿ok? Esperemos, ¿ya? Nos pregunta acá Catalina Vélez, ¿cuál es el impacto frontal rotulado esparcible, el cual naturalmente, por la materia prima, contiene una grasa, cantidad de grasa saturada que implicaría tener el sello? Miren, hay algo muy importante que tal vez no mencioné acá. El sello negro va a anular cualquier claim positivo, ¿cierto? O sea, el sello negro no va a permitir que el alimento salga con un claim. Me explico. No es lógico que salga, por ejemplo, un yogurt y lleve el sello alto en azúcar añadido, pero que lleve el claim de que es bueno para salud digestiva, porque es una norma esto sí es internacional. Yo no puedo promover el consumo de un componente, digamos, fibra prebiótica, en este caso en un yogurt, a expensas de otro componente que puede ser perjudicial para la salud, que en este caso sería azúcar. Entonces, en ciertos alimentos habrá que tener esas precauciones y esas particularidades de ver cómo se van a hacer esos análisis. ¿Ok? Muy bien. Catalina Bajé nos pregunta, ¿se exigirá que el etiquetado discrimine azúcares y azúcares añadidos? Sí, Cata, en el decálogo que les leí, dice que la tabla nutricional va a decir cuáles son los azúcares añadidos. Entonces, probablemente nos va a decir azúcares totales y azúcares añadidos para poder hacer la diferencia. Y María Tascón nos pregunta qué probabilidad hay de que también se cambie la resolución 333. Muy alta, completamente, ¿sí? Completamente, María Mercedes, porque nos dice que tiene que ser más grande, que tiene que presentarlo por 100 gramos o por 100 mililitros, que tiene que discriminar azúcares añadidos. Entonces, van a haber unos cambios ahí. Y mira que también un punto del decálogo dice que se van a revisar algunos aspectos de la declaración de aspectos de salud. ¿Ok? Muy bien. ¿Cómo realizaste la relación para determinar cantidad de límites añadidos que podrían tener la norma colombiana? Es una información que nos llegó de la ANDI, de esa presentación preliminar, y porque está alineado directamente como con las opciones de la OPS. Las declaraciones se pueden realizar basadas en bases de datos oficiales como la USDA o el ICBF. Pues digamos que la tabla de composición de alimentos del ICBF es un valor de referencia para consultar y hacer esas construcciones de tabla nutricional. Recuerden que si se quiere hacer algún tipo de comunicación respecto de componentes nutricionales, sí hay que soportarse con análisis de laboratorio. Eso también está por definir. ¿Ok? Muy bien, sigamos. Me preguntan por acá, ¿qué opino de la reducción de sal en productos que se basan en reducción de un tamaño de partícula? Oscar Manrique, esas reducciones no solo aplica para sal, o sea, hay unas tecnologías en que es unas esferas huecas de sal, ¿sí? Que entonces por efecto de aumentar la superficie nos va a mejorar el impacto del sabor salado. Es una buena alternativa, pero tiene una restricción que es solo para aplicaciones tópicas. O sea, no se puede utilizar para disolver y luego reemplazar sal porque ahí se pierde todo el impacto. Lo mismo con otro modelo que es el azúcar reestructurado, que es lo mismo, son microesferas de azúcar porosas, pero solamente para aplicaciones tópicas. Y finalmente por acá nos preguntaban que si los GDA son obligatorios. En Colombia no son obligatorios, ¿sí? Son voluntarios en este momento. Como decía un punto del decálogo, pasar de propuestas voluntarias a obligatorias, o sea,
El círculo, no son octágonos, sino el círculo aquí en Colombia va a ser obligatorio. No sabemos todavía si nos va a decir que el GDA desaparece o el GDA puede continuar. ¿Ok? Muy bien. Y para terminar, ¿cómo recomendaría que se iniciaran los procesos diagnósticos de portafolio y reformulaciones, eliminar sellos antes de salir al mercado, a medida que el consumidor responde a la nueva norma, como ha pasado en el caso de Chile? Miren, les puedo compartir, vamos a hacer una cosa, me comprometo a enviarles como una información complementaria a las presentaciones, algunos estudios que tengo, que han mostrado el impacto en las ventas y el impacto en salud, que son las dos discusiones, de los países donde ya se ha implementado. ¿Yo qué recomendaría? Que la empresa que la industria se empiece a preparar, ¿cierto? Si bien estos valores todavía no son oficiales, vamos a tener hasta mayo de 2021, si no se corren las fechas por la pandemia, vamos a tener hasta mayo de 2021 para que salga la resolución oficial. Vamos a tener después 18 meses para implementación. Esa implementación no es solo rediseño de productos, esa implementación es etiquetado, esa implementación es comunicación, todo lo que eso implica, mercadeo, en fin. Miren, con toda seguridad que habrá empresas que decidirán salir con el sello, ¿cierto? No van a tomar el camino de hacer los rediseños. Yo recomendaría ir haciendo como preliminares, ¿cierto? Y ahí vuelve la cuña, nosotros los podemos acompañar. De tal manera que cuando salga ese proyecto de resolución en mayo del próximo año, miremos qué tan ajustados estamos a esa realidad, porque con toda seguridad, padres de familia principalmente, van a preferir alimentos que no tengan ese sello negro, porque sabemos que en Colombia se ha hecho demasiada fuerza, sobre todo por lo de Red Papás, para hacer esa presentación. ¿Listo? Y la última, María Mercedes Tascón nos pregunta, ¿aplicar alimentos convencionales, alimentos de propósitos médicos especiales? María Mercedes, hasta ahora solo se está hablando de alimentos, no se está tocando ni suplementos ni alimentos con propósitos médicos especiales. ¿Ya? Bueno, una que acaba de llegar. ¿Crees que el proyecto de ley de reducción de sodio sufra alguna modificación? Sí. Ese proyecto de resolución de sodio probablemente sufra alguna modificación. Sabemos que el proyecto de resolución de sodio es mucho más al detalle. Tal vez esta nueva resolución nos traiga ese detalle de los niveles que deberían tener los cárnicos, los snacks, las sopas, las salsas, los quesos procesados, que son esas categorías que son críticas para sodio. Pero creo que sí, o sea, se va a modificar. No te podría decir, va a salir modificado o la nueva resolución va a incluir esos valores. ¿Ok? Paula nos dice que no respondimos la pregunta. Discúlpame, Paula, no la vi. Si me la puedes volver a escribir para cerrar y ser respetuosos con el tiempo, te la contesto. Mientras tanto, los invito a que evalúen este webinar, a que nos sigan en redes sociales, a que estén pendientes de nuestro próximo webinar, ¿sí? El próximo 10 de junio, alimentos y bebidas plant-based, por otro compañero acá de la compañía, Andrés Felipe Restrepo, y que sigan muy pendientes de todo nuestro trabajo. Paula, te contestamos tu pregunta por correo. Muchísimas gracias para todos. Bueno, por acá, Paula, para reducir actividad, cosa que sales se recomiendan sin que den sabor salado. Ahí básicamente sería utilizar otro tipo de sales como cloruro de potasio, ¿sí? U otro tipo de componentes que no sean necesariamente sales, sino que nos puedan ayudar a modificar esa actividad acuosa y por otro lado trabajar la parte de sabores. Ok, muchísimas gracias por haberse conectado hoy con nosotros, que tengan un feliz día y como siempre seguirnos cuidando mucho en esta situación.